Analizando a Let's do things Gwen differently Stacy. this En la sección de Analizando a, vamos a reconocer los diferentes elementos que componen los diferentes personajes de series o películas para que tú sepas cómo dibujarlos. Siguiendo con el tema de Spider-Man Across the Spider-Verse, hoy analizamos a un personaje completamente diferente a Miles Morales. Si no viste este video, míralo aquí. Hoy analizamos a Gwen Stacy. Vamos a comenzar observando sus proporciones, en las que vemos que tiene proporciones bastante normales para un adulto. En este caso vemos que son de 7 cabezas y media. Sin embargo, se puede notar que su tronco y cabeza son de un tamaño muy similar al de sus piernas, siendo estas un poco más largas. Si quisieras ver un análisis más completo del cuerpo de Gwen Stacy, házmelo saber en los comentarios. Ahora sí, miremos su rostro. Lo primero a notar es que su cráneo lo dibujamos con un círculo, como lo haríamos normalmente con un rostro humano. Para su mandíbula, vamos a trazar una línea desde la línea de su cabello con una inclinación suave hasta el final del círculo. Desde allí aumentamos la inclinación hasta su barbilla, que es plana. Dividí su rostro en pequeñas secciones de 5 espacios, sobre la línea del cabello, sobre la base de su ceja, sobre su nariz y hasta su barbilla. Vamos a ver unas proporciones muy normales para un rostro de 1, 1, 1. Lo esperado para un rostro humano adulto sin estilización. Vamos a notar cómo especialmente tanto su nariz como su boca tienen líneas principalmente redondeadas. Quiero comenzar con las guías que encuentro en sus ojos, nariz y cejas, que siempre están vinculadas estrechamente. La parte interna de sus ojos apunta directamente a la base de su nariz. La parte baja de sus ojos apunta al centro de ellos, que son de 1.5 espacios de A. Las líneas superiores e inferiores son rectas de forma horizontal. La línea superior baja suavemente hasta la esquina exterior y la línea baja sube en un ángulo más recto, como siempre apuntando a la parte externa de sus cejas. Estas líneas se unen un poco más arriba del centro de sus ojos, mientras que en la parte interna se unen muy cerca de la base con una pequeña línea vertical para formar el lagrimal. Desde su ojo hasta su ceja hay medio espacio y su párpado está a mitad de camino a un cuarto de espacio. Una línea va desde el lagrimal hasta su entrecejo. Esta nos servirá luego para definir el sombreado. Y curiosamente, otra línea cruza desde la esquina de sus cejas, pasando por la esquina superior interna del ojo hasta el comienzo de la curva exterior de la parte baja. ¿Coincidencia? Lo dudo. Su iris es algo ovalado de forma horizontal y en esta referencia es más grande que la abertura de sus párpados, por lo que tanto la parte superior como inferior quedan ocultos. Sus cejas en la parte interna están a medio espacio del lagrimal. Su ancho es de 4¼ espacios. De alto son de 1/3 de espacio en la parte interna y de 2/3 en la parte más alta. En la parte exterior baja medio espacio. Podemos ver también las líneas que forman el entrecejo. Su nariz es de 3 espacios en la parte más ancha abajo y un espacio en la parte más delgada. En la parte del entrecejo vemos 2 espacios. Todo el conjunto de su nariz tiene forma de pera o de vasija, que no es completamente simétrica. Sus fosas nasales son una curva simple. No hay grandes ángulos en ella, sino que vemos curvaturas muy suaves. Hacia su boca podemos notar que no hay elevaciones muy pronunciadas y angulosas, como sí podemos ver en el rostro de Miles, pero por el sombreado es posible notarlas. Primero, su labio superior está separado de su nariz por un espacio. Vemos que este es de 0.5 espacios de ancho. El labio inferior es de 0.9 y el ancho de su boca es de 4 espacios. Aunque no es tan visible, podemos ver las líneas que conforman el conjunto alrededor de sus labios. Siguiendo las líneas que vienen de su nariz, se crea una forma de octágono. Vemos 3 superficies desde su nariz hasta el labio superior y también vemos 3 superficies desde su barbilla hasta el labio inferior. Sus labios tienen una forma de hexágono muy redondeado. La altura de su boca es una curva simple. Vemos que el labio superior no termina completamente en punta, sino que vemos una pequeña línea a un lado. Vemos muchas superficies planas en todo alrededor de su rostro, que puedes ver aquí en violeta, principalmente formas cuadradas y triangulares. Esas formas nos dan una pista muy clara de las áreas que debemos sombrear en su rostro. Sus orejas van desde la línea de las cejas a su nariz, teniendo en cuenta la perspectiva. No se salen mucho y se dibujan con 6 líneas semi-rectas, con una pequeña punta en la parte de arriba. Su cuello parte desde su oreja con una curva suave hasta sus hombros. Su cabello es un poco ondulado. A nuestro lado izquierdo está corto y bastante más largo al lado derecho. Una recomendación al dibujar cabello es pensar en él como varios grupos, algunos más pequeños y otros más grandes. Evita dibujar muchas líneas.
Al colorear vamos a tener muy en cuenta la direccionalidad, es decir, que el coloreado lo haremos siguiendo la dirección de los mechones. Ten en cuenta que algunos mechones pueden ser muy visibles en algunas partes para casi después fundirse con el resto del cabello. Ya al final podremos dibujar algunos cabellos individuales, solo si es necesario. Por ahora me voy a quedar con estos dos mechones que pueden ser la parte de su cabello que se ve más compleja a la hora de dibujar. Vemos como el primero pasa por el frente y luego gira para pasar por detrás del segundo. Lo que puede hacerlo ver un poco más complicado es que primero vemos su parte exterior y luego vemos su parte interna y un pequeño borde. El segundo lo conforman tres curvas suaves. Este comienza por debajo del primero y termina enfrente. Ahora miraremos su rostro en posición de 3/4. Este análisis va a ser más rápido porque vamos a mirar principalmente cómo la perspectiva diferente hace que algunas formas y tamaños cambien. Dibuje su cráneo con un óvalo alargado de forma horizontal. Podemos ver de nuevo la proporción de su rostro que se divide en tres partes casi iguales. La línea desde sus cejas con la línea de su oreja nos muestra una intersección importante. Desde esta intersección vemos la línea de su mandíbula, que tiene una forma triangular con líneas algo curveadas. Vemos como la línea central en el frente de su rostro se curvea entrando hacia los ojos y sobresaliendo hacia su frente y su boca. El círculo alrededor de la intersección del lado de su rostro y la línea que sale de ahí hacia su barbilla nos muestran un área mayormente plana en su rostro. Miremos cómo el conjunto de ojos, nariz y boca comparten líneas que hacen que todo sea una unidad y no simplemente partes separadas. En este punto es importante tener en cuenta la perspectiva que hace que las partes más alejadas se vean más pequeñas y angostas, además de cambiar el ángulo de las líneas. La línea que define sus cejas pasa por la parte baja de sus ojos hasta la línea interna de su pómulo, bajando hasta su boca y ahí hasta su barbilla. También vemos como la línea de sus cejas bajan hasta su nariz y entra hacia la esquina interna de su ojo. Vemos el relieve que sale desde su ojo hasta el lado de su nariz y la parte interna del párpado, lo que crea esta área de sombra que baja por toda su nariz. Desde su ceja, la línea de su nariz entra en línea con su párpado superior y vuelve a salir. Y vemos que la punta de su nariz es redondeada. En sus ojos, la línea externa de su ojo izquierdo se inclina hasta fundirse con la superior, mientras que la interna queda casi en vertical. Algo similar lo vemos en su ojo derecho. Ya en su boca vemos las 6 superficies de la parte cutánea de los labios. Ya que estas secciones sobresalen, casi no dejan ver los espacios al lado derecho. También esta sección sobresale hacia su barbilla. Aquí podemos ver las superficies principales que se crean en el frente de su rostro y la gran superficie que se crea en el punto donde su rostro gira hacia el lado. En la vista lateral comenzaremos mirando su cráneo, que es un óvalo ligeramente alargado de manera horizontal. Un triángulo que baja desde la línea frontal del cráneo apunta a su barbilla. Vemos de nuevo la proporción aproximada de 1:1:1. De nuevo, siguiendo la línea de su oreja, encontramos también la línea de su mandíbula que baja un poco y se curvea para ir hacia su barbilla. Un óvalo más pequeño dentro del óvalo más grande nos muestra el área plana de su cráneo. La línea que sale desde la intersección en el lado de su cabeza muestra el área plana desde aquí hasta su barbilla y mandíbula. La línea de frente de su rostro y su papada muestran un ángulo de cerca de 90 grados. Aquí marqué dónde debería estar la curva de su nuca y dónde debería unirse al cráneo. Su ojo es un triángulo curveado. Y vemos como en el frente los párpados se curvean hasta llegar al lagrimal en el lado que está oculto. Desde allí sale la línea de guía de su ceja y del pómulo hasta su labio superior en una curva prácticamente continua. La parte inferior de su ojo apunta al lado externo de su ceja. Vemos todo el sombreado de debajo de su ojo y del lado y la parte baja de su nariz como un conjunto que sigue estas líneas de guía muy claramente definidas. Sobre sus labios vemos formas triangulares en la sección lateral y una forma muy cuadrada en el centro, y no vemos las secciones al otro lado. Estas líneas también nos muestran dónde hay un cambio de dirección en sus labios.
El sombreado en el lado de su rostro nos muestra de manera bastante clara las líneas de guía de donde su rostro gira del frente hacia el lado. Pude formar su oreja con 4 líneas semirectas para la parte externa, una forma de signo de interrogación para la parte interna y una curva bastante cuadrada en la parte interna, formada con 3 semirectas. Algo para observar es que la línea interna y externa son casi una sola línea, y la línea más interna también se conecta con la línea externa. Vemos también las líneas de su cabello. La línea del frente crea un ángulo cuya intersección está en la parte trasera de su cabeza. La línea del lado tiene una inclinación pequeña con respecto al plano formado por la línea de la oreja. Y por detrás vemos que comienza aproximadamente en la curva más baja de su oreja. Con eso damos por terminado el análisis del rostro de Gwen Stacy, de la película Spider-Man Across the Spider-Verse. Espero que te sea de utilidad y que te animes a dibujar a estos personajes que son bastante interesantes. Recuerda que también está el análisis del rostro de Miles Morales. Si te gustó este análisis te pido que me ayudes con un like, y si quieres ayudar aún más, podrías suscribirte al canal y enviarlo a alguien a quien le pueda ser de utilidad. Te veo en el próximo video. Adiós.